Antes que nada, bienvenidos a todos a esta segunda sesión del webinar Analizando reservorios no convencionales en SARA 4. En esta sesión nos vamos a enfocar principalmente en todo lo referido a declinaciones en no convencionales y metodologías de trabajo y flujos de trabajo que SARA 4 tiene disponibles para poder hacer estimaciones de reservas, calcular pronósticos mediante distintas metodologías pensadas principalmente para reservorios no convencionales. Bien, en SARA 4 contamos con cuatro métodos de declinación en la ventana de no convencionales, tres de los cuales son exclusivos de esta ventana. La declinación hiperbólica, sin embargo, es por lejos la más común y la más desarrollada, y es en la que nos vamos a enfocar principalmente en este webinar, en esta sesión. Sepan igual que tenemos disponibles otro tipo de declinaciones con distintos usos, ventajas y desventajas. O sea, por ejemplo, tenemos a Duong, que se caracteriza por ajustar muy bien, por ejemplo, toda la primera etapa de la regresión. Particularmente, es el único que puede tener en cuenta el ramp-up, pero suele tener la limitación de que tiende a sobreestimar reservas en el largo plazo, por ejemplo. Entonces, básicamente, como la hiperbólica es la más utilizada, nos vamos a enfocar principalmente en esta metodología, pero sí vamos a mostrar algunas herramientas que ofrece SARA para poder cuantificar la diferencia de resultados que me da cada una de las metodologías de declinación. Bien, em, ahora voy a ir a SARA como para hacer una primera navegación de lo que es la, la herramienta. Bien, entonces acá estoy en la ventana de análisis de pozo no convencional. Voy a cambiar la gráfica en la que estoy para actualmente. Es una gráfica de visualización de caudal versus tiempo. Voy a hacer el cambio a una gráfica de declinación hiperbólica. Para ello hago clic en este botón y voy a declinaciones, hiperbólica, y me cambia la gráfica. Bien, bueno, acá comentarles que todos los ejercicios que vamos a hacer en esta sesión son todos con un pozo real de petróleo. Es un pozo de los de repositorio, del proyecto que ya estuvimos charlando la sesión pasada. Es un proyecto que ya tiene todo cargado para poder hacer los análisis de no convencional. Em, Así que bueno, este pozo, el P03, es un pozo cuyos datos provienen de un pozo real productor de petróleo. Bien, entonces navegando un poco lo que es lo básico, digamos, de la herramienta de declinación, obviamente la ventana en sí va a respetar todo lo que está indicado en la toolbar, que es lo que está indicado en nuestro video que hicimos hace un par de semanas explicando la navegación básica de no convencional, pero lo que me interesa ver hoy es más que nada el panel de gráfica de la hiperbólica. Fíjense que acá tenemos, como en todas las demás gráficas, nuestros resultados, que en el caso de una regresión, de una gráfica de declinaciones, va a ser todos los parámetros del mejor ajuste, el caudal inicial, la declinación, el B, el R cuadrado y finalmente el EUR al final del pronóstico. Además de eso, tenemos algunas herramientas de configuración de visualización, como puede ser cambiar la gráfica a modo acumuladas, lo que es la graficación del pronóstico, y poder cambiar el eje a logarítmico o a lineal, tanto el eje X como el eje Y. Además tenemos algunas herramientas como son de cálculo, el definir TELF, por ejemplo, que en este caso esta herramienta nos permite establecer un día de la regresión a partir de la cual cambia el B, debido a que pasamos de un régimen de flujo lineal a un régimen de flujo postlineal o régimen de borde, y no podemos describirlo con el mismo set de parámetros. Entonces de esa forma podemos definir un B de mejor ajuste para el régimen lineal y un B forzado o conocido para el régimen postlineal. Luego también tenemos la herramienta de cambiar exponencial, que es típico de este tipo de declinaciones, donde nosotros, voy a hacer un ejemplito, tenemos, recordemos que la hiperbólica, el b describe la velocidad a la que el factor d de declinación va bajando. Entonces, cuando llega a un determinado valor de d, definido en estas unidades de acá, pasa a exponencial. Podemos ver para análisis de pozo individual en qué día pasó a convertirse en un b igual a 0 para pasar a exponencial. Entonces, de esa forma podemos aplicar o no el cambio exponencial ante un determinado d. Lógico es que si yo incremento este número,
o sea, el cambio exponencial va a ocurrir antes, porque llegué antes a esa declinación de 6%. Y por último tenemos lo que sería el guardado del pronóstico. Acá podemos elegir en qué escenario y en qué subfase queremos guardar este pronóstico, y solamente me va a admitir el guardado en escenarios de tipo escenarios de pronóstico. Bien, eso es un poco la navegación básica. Lo otro que quería mostrarles inicialmente es la plantilla de comparación de resultados. Acá hacemos uso nuevamente de las plantillas por defecto que me ofrece la ventana de no convencional de análisis de pozo. Y vamos a las de pronóstico DCA, Decline Curve Analysis, y elegimos la comparación de métodos de declinación. En este caso, como este es un pozo de petróleo, la voy a inicializar para petróleo. Y acá em, lo que vamos a ver es la comparación de las 4 metodologías de declinación que les comenté. Se me va a generar una gráfica distinta por cada uno. Y abajo voy a tener un set de gráficas cuya función es comparar los resultados que obtenemos entre las distintas gráficas, ¿no? Entre los distintos tipos de declinación. En este caso, este es bastante sencillo, es un crossplot que nos muestra la diferencia entre los valores, cada puntito medido y cada equivalente calculado para cada una de las metodologías, con hiperbólica, Duong, Power Law y el Stretch Exponential, que son los 4 métodos que tengo acá elegidos. Luego acá tenemos otra gráfica que nos muestra la magnitud del error medido con diferentes parámetros. La definición exacta está disponible en el manual, pero sepan que es el error relativo promedio, el error relativo absoluto promedio y la desviación estándar. em, y por último tenemos lo que sería la gráfica de comparación de resultados, que esta gráfica sí es más importante y la vamos a ver en otros flujos de trabajo. Básicamente lo que hace esta gráfica es busca dentro de mi plantilla cualquier gráfica que tenga como resultado un EUR y, en este caso, las 4 declinaciones, y me las va a graficar una al lado de las otras para que yo pueda comparar si alguna me está sobreestimando reservas. Por ejemplo, en este caso vemos que Stretch Exponential está dando un resultado bastante más optimista que las otras 3. De esa forma podemos comparar el EUR obtenido por cada metodología. Bien, haciendo un poco esta primera introducción, ahora voy a pasar a empezar allá a desarrollar un flujo de trabajo. Voy a volver un segundo a PowerPoint. Y el primero que vamos a ver es el que en SARA 4 llamamos análisis de reservas. Es muy probable que ustedes también lo puedan llegar a conocer como flujo de trabajo PNR o cálculo de reservas PNR. Em, este flujo de trabajo tiene como objetivo determinar las reservas que tiene un pozo a partir de la conciliación de dos cálculos distintos de EUR. Tal es así que el primer cálculo de EUR se basa en el trabajo de Xi y todo el resto de su equipo. El mismo fue desarrollado en 2012 a partir de pozos de Estados Unidos, de Hannisville, de la cuenca Hannisville, donde ellos veían que haciendo pronósticos comunes, digamos, pronósticos de tiempo versus caudal, no les ajustaba bien. Les daba EURs muy optimistas, principalmente porque no se cumplía en esos pozos de no convencional la premisa de que había presión constante durante la operación. Obviamente los pozos no se operaban a presión constante, entonces la idea que surgió fue, ¿y si en vez de graficar caudal versus tiempo, graficamos el caudal normalizado, la misma definición que vimos en la sesión pasada, que es caudal dividido la presión inicial del reservorio menos la presión dinámica de fondo, contra la acumulada de la fase de interés, o sea, la acumulada de petróleo, de gas, de lo que sea el pozo. Ellos lo desarrollaron originalmente para gas, pero la lógica es muy similar para petróleo y es lo que vamos a aplicar hoy. Entonces, ellos lo que hacen es, lo que observaron, digamos, es que hay dos pendientes, las mismas que se observan en un análisis RTA, un régimen de flujo lineal inicial con una mayor pendiente, y luego otra pendiente posterior que representa los flujos del régimen postlineal. Ellos, al hacer la regresión de este régimen de flujo postlineal tardío, lo que hacían era extender esa curva hasta un IP-límite definido por las condiciones de abandono del pozo, es decir, un caudal y presión de abandono, y obtenían un EUR de esta forma. Al hacerlo así, obtenían un EUR más conservador, pero también más cercano a lo que realmente les daba el pozo, o sea, lo que realmente terminaba produciendo el pozo a largo plazo. Lo que hacemos es tomar ese EUR como un resultado
y calculamos otro EUR que viene de la deducción de la ecuación de ARPS. Acá tenemos en este recuadrito. Esta es la ecuación de ARPS típica para hiperbólica. Lo que pueden ver es que si nosotros hablamos solamente de tiempos muy tardíos, el único término que tiene importancia en esta ecuación es justamente este de acá, que estoy marcando en el mouse, lo cual es equivalente a decir que para tiempos tardíos en el desarrollo de ARPS es proporcional el caudal contra el tiempo elevado a 1 menos el factor b. Hacemos logaritmo a ambos lados y llegamos a la conclusión de que el b es equivalente a 1 sobre la pendiente, bueno, menos 1 sobre la pendiente del gráfico de caudal normalizada versus tiempo. Versus raíz del tiempo, perdón. No, versus tiempo. Entonces, lo que hacemos es, tomando estos mismos puntos que tomamos con la metodología de G, vamos a, o sea, con lo que serían los puntos posteriores al régimen de flujo lineal, vamos a en una hiperbólica, forzar ese b obtenido por estos mismos puntos como 1 sobre la pendiente y ver que ambos EUR, el que es calculado por ARPS para tiempo tardío y el que es calculado por G, o sea, por el método del gráfico PNR, me den el mismo, el mismo resultado, ¿no? O muy cerca. Generalmente tomamos una tolerancia del 5%. Entonces, vamos a verlo en Sara. Acá. Bien. Acá, afortunadamente, ya también está armado como una plantilla predeterminada el cálculo de reservas, es así como lo llamamos en Sara 4, y puedo abrirlo directamente para petróleo. Acá un pequeño comentario, yo ya saqué puntos anómalos, que son realmente puntos anómalos de la operación previamente para agilizar un poco el flujo de trabajo, y simplemente le voy a hacer un zoom sin anómalos para concentrarme solamente en los puntos importantes para el análisis. Bien, entonces la plantilla está compuesta por caudal normalizado versus tiempo para determinar los regímenes de flujo, caudal normalizado versus acumulada, que este es el gráfico de G, el gráfico PNR, la hiperbólica de usuario, que es distinta a la que es hiperbólica a secas, porque la hiperbólica común lo único que hace es mostrarme, me hace el mejor ajuste posible con todos los puntos de la regresión. En cambio, el hiperbólico de usuario me permite hacer el input de un B y Sara va a intentar con ese B hacer la mejor aproximación, la mejor regresión del caudal inicial y el DNI para obtener un EUR. Bien, comencemos entonces. Vamos a arrancar determinando primero los regímenes de flujo. Particularmente me interesa el régimen de flujo lineal y el régimen de flujo postlineal, o sea, todo lo que viene después del TELF. Bien, entonces vamos a buscar la pendiente un medio, igual que hicimos antes. Va a ser un poco más desprolijo que antes, principalmente porque estamos viéndolo en tiempo, no en tiempo corregido. Pero fíjense que más o menos podemos ver una tendencia clara acá. Y yo voy a marcar los puntos posteriores, o sea, de la regresión o la pendiente posterior al régimen de flujo lineal. Entonces lo voy a seleccionar con un polígono la regresión y podemos ver que después de este régimen de flujo lineal hay una segunda pendiente que más o menos viene por acá. Son estos puntitos de acá, ahí. Bien. Y ahí obtengo entonces mi régimen de flujo postlineal, o sea, mi primera pendiente que me va a permitir determinar un B como 1 sobre esta pendiente. Para poder encontrar este B, hacemos clic acá y vemos el resultado que nos da. 1.03 es el resultado inicial. Obviamente esto va a ser muy a ojo de la persona que lo hace. Justamente vamos a ver que si no se obtiene el resultado deseado dentro del régimen, dentro de la tolerancia del 5%, lo que se suele hacer es iterar modificando la selección de puntos. Entonces, repasemos, obtuve mi B como 1 sobre la pendiente, fui al gráfico de caudal normalizada versus tiempo, busco los resultados y me arroja el factor B. Que acá no confundir con el B de la ordenada origen, eso es algo que vamos a cambiar próximamente para que no haya confusiones. El B que yo quiero utilizar es el que está dentro del reporte de resultados, que dijimos que era 1.03. Entonces ahora hice el input del B y me corrigió el caudal inicial y el DNI para con ese B obtener el mejor ajuste. Y tengo ya mi mi primer resultado de la hiperbólica de usuario, mi primer EUR.
Ahora lo que resta es determinar el otro EUR, que es el que viene de la gráfica de G, de la gráfica de PNR. Acá simplemente voy a sacar esto, pues ya lo utilicé. Voy a tomar estos mismos puntos del régimen post-lineal, los voy a marcar con este botón y los voy a llevar a esta otra gráfica. De la misma forma que hacíamos en la sesión anterior con RTA, ahora vamos a hacerlo con estos mismos puntos, la regresión. Eso me va a generar una regresión que va a generar un corte en un determinado UR y el punto del eje Y donde yo tengo que cortar ese eje X va a ser dado por el IP límite, es decir, el IP de abandono, que generalmente suele ser un valor propio de cada compañía, o sea que se define a partir de un caudal y una presión de fin de operación. Yo acá voy a usar un valor arbitrario, digamos, colocado previamente, 0,02. Vemos que se marca 0,02 en el eje y me corta la regresión en ese UR obtenido mediante la gráfica PNR. Ahora lo que resta es ver cómo compara. Hay un detalle importante posterior, que este EUR que obtuve de la hiperbólica de usuario hay que hacerle una corrección posterior porque debería utilizar únicamente los puntos para calcular la regresión, los puntos posteriores al régimen de flujo lineal. Lo que hay que hacer es, yo lo que voy a hacer es valerme de la posibilidad de marcar como anómalos para no tener en cuenta los puntos del régimen lineal. Acá más o menos la regresión arranca en 199 más o menos. O sea que podríamos decir que todos los puntos previos al día 200 son del régimen de flujo lineal y no los quiero tener en cuenta en mi cálculo del EUR. Eh, Acá una aclaración importante es que no son, yo ahora los voy a marcar como anómalos, pero al marcarlos como anómalos lo único que hago es excluirlos del cálculo de la regresión, pero no voy a afectar la acumulada histórica. Es decir, la acumulada histórica ya es algo que está escrito en piedra, ya produje eso. Lo único que cambio es el resultado del pronóstico. Entonces para eso voy a entrar a la tabla de editar datos y voy a marcar todo lo previo a 200 como anómalo. Bien, hasta arriba. Y ahora va a generar una pequeña variación en el cálculo del EUR de hiperbólica de usuario. Y me queda, a ver, tengo que también sacarle. Hay una opción dentro del botón acá del engranaje verde de configuraciones que me permite establecer el T0 haciendo que ninguna regresión pueda empezar previo al primer punto anómalo. Entonces ahí lo que hace esto es permitirme arrancar acá y no extrapola hacia atrás. Entonces ahora sí obtuve el EUR final de hiperbólica de usuario y tengo el EUR del método de Xia de PNR. Entonces ahora simplemente me resta comparar los resultados. Vemos que obtuve 142.000 144.000 metros cúbicos con la metodología PNR y 142.000 metros cúbicos con la hiperbólica de usuario, con una diferencia de 2 sobre 140, 144, me da más o menos en el orden de una diferencia del 2% que es aceptable, ¿no? En el caso de que hipotéticamente hacen este primer análisis y les da una diferencia mayor al 5% o al régimen de tolerancia que ustedes tengan, lo que tienen que hacer es cambiar su interpretación del régimen de flujo postlineal, agregar o quitar puntos, marcar puntos que quizás sean anómalos y volver a hacer todo el proceso de vuelta hasta llegar a la igualdad de los EUR. Bien, ese es el flujo de trabajo de cálculo de reservas. El que les quiero mostrar a continuación es el que llamamos el análisis híbrido, que no es otra cosa que un análisis de declinaciones informado por los resultados de un RTA. Entonces, bien, vamos a... este también es una plantilla por defecto. Acá vamos a pronóstico DCA. Análisis híbrido y nuevamente petróleo. Bueno, acá voy a decirle que sí. Voy a inicializar esto así no me marca los anómalos de antes, solo los guardados. Y acá voy a hacer un unzoom sin anómalos para poder ver bien la gráfica de presión normalizada versus raíz del tiempo. Bueno, este flujo de trabajo es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es hacer un análisis RTA.
determinar el régimen de flujo lineal, definir un TELF, y ahora el TELF va a estar directamente conectado con la gráfica de hiperbólica de declinaciones y va a hacer que yo obtenga un día a partir del cual cambio el régimen de flujo y paso a régimen de flujo postlineal con un B determinado a partir de la misma deducción de ARPS para tiempo tardíos, que viene a ser el que se obtiene como resultado acá adentro. Bien, entonces arranquemos. Primero determino el régimen de flujo lineal. Vamos a hacer el mismo trabajito que hicimos antes. Lo único que como yo ahora quiero tener el TELF como dato, bien, yo ahora como quiero tener el TELF como dato, sí voy a hacer una regresión con el régimen de flujo lineal, más o menos por acá. Parece que por acá arranca y lo voy a alargar un poquito más hasta por acá, más o menos. Bien, bien. Bueno, no es la mejor regresión que he hecho, pero bueno, va más o menos, ese es el régimen de flujo lineal. Lo voy a marcar. Y ahora voy a llevarlo a la gráfica de presión normalizada versus raíz del tiempo, que me va a permitir identificar el TELF. Vemos que la pendiente se mantiene bastante bien, o sea que más o menos podríamos decir que por acá se encuentra una primera aproximación del TELF. Y lo que necesito hacer ahora es determinar el régimen de flujo postlineal, la segunda pendiente, para poder determinar un B de este régimen de flujo posterior al TELF. Entonces hago una nueva regresión con clic derecho y voy a sacar esta para que no me moleste. Y ahora hago calcular regresión, seleccionar con rectángulo, no, lo voy a hacer con un polígono. Y más o menos serían los mismos puntos que hicimos en el ejercicio anterior o muy parecidos. Ahí va la segunda pendiente. Entonces, ahora podemos ir al gráfico de resultados. Acá voy a tener 2B, pero el que realmente me importa es el verde porque es el post lineal, el 1,04. Y fíjense que ahora tengo mi hiperbólica, tiene la opción de definir TELF seteada y lo único que me resta es poner el B que determiné 1,04. Bien, ahí fíjense que el ajuste va a depender también del TELF que hayamos definido. Fíjense que están conectadas ambas gráficas, o sea, yo en este caso me quedo un poco corto con mi determinación del régimen de flujo lineal. Si yo lo muevo hacia atrás, el ajuste empeora porque tiene en cuenta solamente esta parte como ajuste, el ajuste mejor ajuste de los parámetros, y recién acá fuerza el B de 1,04, que es el que corresponde al régimen de flujo post lineal. Pero bueno, ahí más o menos parecería que anda. Fíjense que coincide bastante con el fin de esta pendiente de presión normalizada versus raíz del tiempo. Y al mismo tiempo puedo ver cómo, en esta última gráfica, puedo ver cómo evolucionan los diferentes tipos de determinaciones de error al mover el TELF para atrás y para adelante. Fíjense que este método de análisis híbrido va a ser aplicable a cualquier forma de determinación del TELF, cualquiera de las que vimos en la sesión anterior, ya sea a través de área de drenaje, a través de un TELF fijado a mano, como estoy haciendo ahora, va a poder afectarse una gráfica DSA a partir de ese resultado de TELF. Fíjense que ahí parecería que va. Bueno, perfecto. Por último, lo último que les quería mostrar hoy es un flujo de trabajo de multipozo. Es muy parecido al análisis híbrido, pero para varios pozos. Entonces ahora me voy a ir a análisis multipozo. Y acá tengo un grupito de pozos, todos pozos reales, productores de petróleo. Lo único que hice previamente fue marcar los puntos anómalos, todo lo que es el ramp up de los pozos para que no me afecten la declinación. Acá la idea es poder determinar un TELF común para todos estos pozos, o sea, un régimen de flujo, un final de régimen de flujo lineal para todos los pozos y poder hacer una declinación híbrida a partir de esto. Bien, acá uno lo ve a priori el gráfico y uno dice, bueno, estos pozos no tienen nada en común, o sea, tienen comportamientos completamente distintos, pero lo que vamos a hacer es valernos de una herramienta que tenemos en SARA 4, que es la estandarización. Normalmente cuando hablamos de estandarización siempre se habla de la estandarización por longitud de rama horizontal para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas al hacer un pozo tipo. Pero
no es la única utilidad que tiene la estandarización. También la estandarización me permitiría estandarizar la historia productiva de los pozos a través de un valor estadístico de producción, como puede ser la acumulada de los primeros n meses, y de esa forma limpiar el ruido operativo que tiene que ver con la efectividad de cada pozo, pero también con la operación del mismo. De esa forma me concentro netamente en ver los cambios de comportamiento de los regímenes en los pozos. Ahora les voy a mostrar a qué me refiero con esto. Voy a activar, yendo a la ruedita verde en multipozo, la estandarización de producciones y voy a estandarizar la producción de todos los pozos por su acumulada a los 6 meses. El factor no importa porque lo único que me importa es ver tendencias, no me importa el valor del caudal, digamos, convertido. Y fíjense el cambio. Pozos que parecía que no tenían nada que ver entre sí, al estandarizarlos, de repente, ahí estoy desestandarizado, ahí estoy estandarizado, de repente esto se ve como un régimen de flujo lineal bastante fácil de identificar entre todos. Yo ahora voy a hacer mi pendiente de diagnóstico y voy a buscar este régimen de flujo lineal. Y fíjense, es muy bueno lo que sería la estimación de este régimen de flujo lineal compartido entre todos los pozos. Entonces vemos que si uno se centra netamente en los regímenes de flujo, su comportamiento no es tan distinto. Y podemos ver un TELF grupal, que, bueno, acá hay unos valores medio de separación al principio entre estos dos pozos, pero podemos decir que más o menos se empiezan a separar todos alrededor de este número, 160, 165, ponerle que es 170. Yo ahora entonces voy a sacar esto, voy a desestandarizar para que no me moleste en la hiperbólica y voy a agregar una gráfica hiperbólica. Acá me va a mostrar las declinaciones en overlay de todos los pozos con los colores de los pozos. Y bien, lo que voy a hacer ahora entonces es, voy a graficar el pronóstico. Primero lo voy a pasar al logarítmico. Voy a definir el TELF. Acá el TELF lo voy a poner en, como dije, 170 días más o menos. Y acá el B que vamos a colocar, la realidad es que ahí hay muchas formas de definir un B grupal, ¿no? O sea, puede ser un valor de la compañía, puede ser un valor de un cálculo estadístico. Yo acá arbitrariamente le voy a poner 1.2 para obtener unas declinaciones iniciales y voy a graficar el pronóstico. Acá yo podría también cambiar exponencial. Fíjense que acá todos van a pasar exponencial cuando lleguen al 5% de su switch, o sea, de su D en realidad. No puedo graficar el T-switch porque es propio de cada pozo, tendré una línea por cada pozo, pero lo importante es que esta opción está activa. Finalmente, puedo ver el resumen de mis resultados haciendo clic en el botón de resultados y observar el caudal inicial de cada pozo, la declinación, el B y el R cuadrado, ¿no? Acá y el EUR que es el resultado final. Fíjense que en realidad los caudales iniciales poco tienen que ver entre los pozos, pero en realidad su comportamiento no es tan diferente cuando lo estandarizamos. Y lo último que les quiero mostrar es que podemos usar este botoncito de guardar resultados acá para guardarnos cualquiera de los parámetros de todos estos pozos. Yo particularmente me interesa ver el EUR, que lo puedo guardar. Me queda guardado en mi proyecto, después lo puedo exportar si necesitara. O particularmente lo que voy a hacer ahora es verlo en burbujas. Fíjense que podemos graficar en burbujas yendo a no convencionales, declinaciones, general, EUR petróleo. Ahí podemos ver el EUR de cada pozo, según estas premisas que hicimos antes con el análisis híbrido, ¿no? Lógico que ahí va a tocar después y mejorar, digamos, el ajuste, o sea, hacer otros B, pero bueno, la idea es mostrarles el ejemplo de que se puede hacer y la utilidad de hacer este ejercicio de estandarizar por acumulada para encontrar un régimen común entre pozos. Así que bueno, era eso, básicamente. No sé si tenemos alguna pregunta en el chat o si quieren hacer una pregunta pueden levantar la mano. Les agradezco ya, vamos, les agradezco por su tiempo.